Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class for today. The last day of this week, we are going to read the versicle, and for this time, we have to read Matthew 5:46. Well, maybe you remember for this versicle, the value is going to be, we're going to be talking about reward. Reward is the value for this time. And Matthew 5:46 say to us, if you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collector doing that? Okay, this is the New International Version. And we're going to take a look for another translation according to Bible. Maybe you remember we were talking until the contemporary English version. Well, we find something like, if you love only those people who love you, will God reward you for this? Even tax collectors love their friends. Well, for today, we're going to take a look for another ones. For example, God's word translation is, you love those who love you, do you deserve a reward? Even the tax collector did that. In this part, we have a changing in the part for the what reward will you get or what reward will you have is like deserve. Okay. If we make a translation for a God word translation for what God word translation to Spanish is something like this. If you love those who love you, si amas a aquellos que te aman, do you deserve reward? ¿Mereces una recompensa? Aún los recolectores de impuesto hacen eso. Well, one more. God, no, this is Good New Translation. Good New Translation. Why should God reward you if you love only the people who love you? Even the tax collector do that. ¿Por qué debería Dios premiarte? ¿Por qué debería Dios recompensarte? Si amas a aquellas personas o si solo amas a aquellas personas que te aman, aún los recolectores de impuestos hacen eso. Okay, let's see international standard. If you love those who love you, what reward will you have? Even tax collectors do the same. ¿Son they o no lo hacen? Ese cambia porque al final es algo así. Aún los recolectores de impuestos hacen eso o no lo hacen. Les pregunta a Jesús como que no es una pregunta que espere una respuesta, sino que se sabe cuál es de antemano la respuesta. Ok, let's see, vamos a ver. La mayoría de versiones usan el término reward y tax collector. Algunas recurren a lo de publicans, que ya hemos dicho hacia dónde va apuntando. Otras que utilizan este término tax gatherers, que sería sinónimo de tax collectors. Es interesante ver el comentario de acuerdo a Strong o al griego. Tenemos, sobre todo acá, el término de amor, que hace referencia al amor ágape, ¿verdad? Entonces aparece por aquí la referencia al amor ágape, que de hecho es el amor que Dios tiene hacia la humanidad en general. Luego, si nos centramos, por ejemplo, en lo de reward, el vocablo en griego es este de miston, que significa pagar, dar un salario, una recompensa. Incluso se puede asociar a un castigo, es decir, como cuando decimos que el que obra mal tendrá su recompensa, ¿verdad? Entonces, se le va a pagar de acuerdo a cuáles hayan sido sus obras. Entonces, si hicimos buenas obras, tendríamos una buena recompensa, pero si hicimos malas obras, más bien es un castigo. Por eso aquí aparece como punishment también. Dice, es una primary word, pay for service, good or bad, dice. Es el pago por el servicio, sea bueno o sea malo. Por eso es que en eso hay que tener como en cuenta de que
como que Jesús nos dice, bueno, si ustedes en el cielo, en el más allá, se dice que van a haber recompensas, van a haber como ciertos premios o cierto cuadro de honor que Jesús va a entregar a los creyentes o los cristianos, ¿verdad? En lo que se conoce como el Tribunal de Cristo, un evento, digamos, del porvenir. En ese Tribunal de Cristo, pues se van a pesar, ¿verdad? A cada uno de aquellos de acuerdo a las obras que hayan hecho, no para alcanzar la salvación, sino después de haber aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, eh, ¿qué provecho tuvimos como nuestra vida cristiana? ¿Edificamos algo o no edificamos nada? Well, ahí tendríamos lo de reward. Luego tenemos lo de will you get, pero vamos a ver lo de tax collector. En el original aparece esto, ¿verdad? Tilonai, que vendría siendo un publicano, un recolector de impuestos. Esto viene de Telos and Onemai, que es como un tax farmer. El impuesto que los romanos cobraban a los judíos era un impuesto, bueno, habían varios impuestos. Se calcula que cuando menos habían una veintena de impuestos que los romanos generaban, pero quizás el más oneroso era a los cultivos, a los que eran granjeros, a los que sembraban. Y recordemos que la vida en ese tiempo era eminentemente agrícola. Entonces tenían que pagar impuestos por lo que vendían, lo que sembraban, lo que cosechaban. Well, and that's gonna be all. Con eso terminamos y vamos a continuar con revisando lo de make, do, get y lo que vendría siendo become. Ya explicamos lo que son los significados o aplicaciones que tienen do y make, la diferencia que hay, que es una big difference in English entre esas dos palabras, que en español las traducimos igual, pero son acciones diferentes. Hoy vamos a entrar más a hablar acerca del get y los adjectives, uso de get y adjetivos. Pero antes de ir a esto, ¿verdad? Antes de ir a ver lo de los adjetivos, quiero que tomemos en cuenta algunas definiciones de get. Aquí nos dice el material que get on its own, por sí solo, sin preposiciones o adjetivos que lo acompañen, significa receive, que es como recibir, achieve, alcanzar algo, o obtener. Esos serían los tres meanings relacionados a get. Cuando yo digo I get, pues puede ser, es como decir yo recibo, yo alcanzo o yo obtengo. Podrían ser más o menos las tres traducciones para get. Sin particles, es decir, sin preposiciones, sin uso de adjetivos o sin uso de adverbios. Ahí tendríamos algunos ejemplos de estas aplicaciones. El ejemplo dice, the president gets a lot of letters concerning his policies on the environment. ¿Qué sería esto? Bueno, el presidente dice, recibió, recibió. Nótese el presente simple allí. Recibió un montón, ¿verdad? De cartas, dice, recibió un montón de cartas concernientes a sus políticas de medio ambiente. Bueno, ahí estaríamos respecto a lo que sería get como recibir o como receive. Luego tenemos otro ejemplo que dice, bueno, eso es una pregunta realmente. Es, where can I get an English newspaper? ¿Dónde puedo conseguir, dónde puedo obtener un, un periódico en inglés? Es una question. Y la última dice, I got, notes el pasado, I got an A in the exam. Me saqué una A en el examen, como un 10, ¿verdad? Me saqué, obtuve, sería otra forma de decir, obtuve, me saqué tal nota. Bien, hasta ahí el get pues estaría relacionado a esas tres cosas. Ahora, cuando le agregamos adjetivos, get se convierte, dice el material, en algo parecido a become. Become significa convertirse en o llegar a ser algo. Entonces, veamos en estos ejemplos. Dice,
I drank 3 bottles of whiskey and got very drunk. Así, got very drunk. En este caso, got drunk es como es emborracharse, ponerse ebrio sería otra forma de traducir. Entonces nos está diciendo, bebí o tomé 3 botellas de whisky y me puse muy ebrio, ponerse ebrio, got drunk. Nótese cómo ya la situación de los meaning de receive, achieve, obtain ya no tiene nada que ver con lo que el got drunk significa. Es algo muy diferente. El siguiente dice, I'm going home to get a coat. I'm getting cold. Aquí hay 2 get que se están usando de forma diferente. El primero es simple. Me voy a casa, dice, a conseguirme un abrigo. I'm getting hot. Bueno, I'm getting cold sería ese. Eh, en ese caso, get cold es tener frío. Me estoy sintiendo con frío. Getting cold, sentirse con frío. Entonces, nótese cómo ahí el adjetivo cold ya cambia el contexto y ya no es ni recibir, ni obtener, ni alcanzar, ni conseguir algo. Ok, antes de seguir adelante, ya que tenemos esos antecedentes, vamos a ir a dictionary.com y vamos a ver algunas aplicaciones, digamos, que tiene el caso de get propiamente. Get es un verbo que adopta muchas formas, ¿verdad? Es un verbo polifacético, tiene muchas caras, muchos significados, muchos usos. Y es uno de los verbos que no es de los verbos, digamos, considerados como auxiliares, ¿verdad? Como por ejemplo do, como el verbo, o las formas de will, o formas como have que son verbos que usamos con mucha frecuencia y nos sirven como auxiliares. Get está un escalón abajo de esos verbos en términos de ser uno de los que más se utiliza en inglés para decir muchas cosas. Bueno, tenemos aquí todas sus formas verbales, ¿verdad? Estas serían todas sus formas verbales que tenemos para get. Ya las conocemos, get, got, tendríamos lo que es el get, pero este ya no se utiliza, este ya no, cuando dice que es arcaico es que ya no se utiliza, el que se usa ahora es got, gotten, que sería el participio, y getting, que es el presente participio. Este es el pasado participio y este es el presente participio. Ahora, ¿qué significa lo que acabamos de estar viendo? To reside or come to have possession, use or enjoyment of. Recibir o venir y tener posesión de algo. Aquí es donde a veces se usa una expresión de have got. I have got. A veces surge la duda, bueno, ¿y por qué? Por ejemplo, si alguien dice algo como lo siguiente, dice alguien, I have a new car. Pero luego vamos a ver que la gente no dice eso, sino que dice, I got a new car. I got a new car. Y luego viene el slang y nos meten otra cosa. I got a new car. I got a new car. ¿Qué pasa? Entonces esas son variaciones para decir que tengo algo. Pero cuando se usa el got con el have es para darle más énfasis porque es eso de venir a tomar posesión de algo. Cuando yo digo I have a new car, tengo un carro nuevo, pero cuando digo I got, significa de que para conseguir eso yo tuve que trabajar mucho, tuve que esforzarme, nadie me lo regaló, lo hice con el sudor de mi frente. Por eso el have got tiene como más peso que solo decir have. También en rasgos fisiológicos que se heredan, como el color de pelo, el color de los ojos, de la piel, se suele utilizar la expresión have got, have got. I got
dark brown eyes, or he, he has got, porque hay que hacer el cambio. He has got, porque estamos hablando de tercera persona. He has got blue eyes. Para decir, no, él tiene ojos azules. Tiene, se traduce igual en español, pero en inglés hay una diferencia conceptual entre solo decir have y have got. Y luego en el inglés slang surge la contracción gotta. Gotta, que es la contracción de have got. Y no importa si se dice con I, you, we, they, o he, she, o it. Es el mismo gotta. O sea, ahí no hay que preocuparnos si voy a decir have o has. Para todos se dice gotta. He gotta, she gotta. Es porque es informal, ¿verdad? Es muy informal el utilizar esa contracción, pero es muy común. ¿verdad? En canciones la vamos a encontrar mucho, ¿verdad? Eso de gotta. Bien, entonces, la primera definición tiene que ver con eso. To get a birthday, que sería, bueno, a present, recibir un regalo de cumpleaños, un presente. To get a pension, recibir una pensión alimenticia o algo que me dan cada cierto tiempo, como un pago. Es to get. La second one, la definición 2 dice to cause to be in one's possession or succeed in having ability for one use of the German like obtain or acquire. Dice, es algo que causa que las cosas estén en posesión de uno mismo. Puede ser el éxito en tener disponible cosas para lo que vendría siendo la diversión propia. También puede ser como obtener o adquirir. ¿ves? Tenemos estas dos que se nos adhieren aquí, obtener o adquirir. Entonces, en inglés, en vez de decir cosas como I reside, recibí, I reside, a birthday present, se prefiere decir I get. O en vez de decir I obtain, obtuve algo, o I acquire, se usa mejor get. Esos verbos vienen a reemplazar el get. Entonces, el get hace eso, nos reemplaza muchos verbos que créanme que si los dijésemos en inglés, verbos como estos, verbo como este o verbo como este, sonaríamos raro, nos verían raritos, porque nadie habla con esos verbos en el inglés. Se usa el get con algo más para decir lo mismo. Dice, to get a good price after bargaining. Eso sería como, bueno, conseguir un buen precio, obtener un buen precio, o sea, obtener un buen precio después de estar regateando. Eso es bargaining. Ahora, decir algo como to obtain a good price, pues obtener literalmente, pero no es lo más común. Repito, esto es un vocabulario extraño para los angloparlantes. Prefieren decir to get something, conseguir algo. To get oil by drilling, conseguir petróleo, ¿verdad? Por estar taladrando, por el proceso de taladrado. Obtener, adquirir, podría ser aceite, en este caso, o petróleo. To get information, conseguir información. To get some. Incluso cuando la gente va a comprar al supermercado, en vez de decir I buy, I need to buy, necesito comprar, no dicen I need to get, necesito conseguir tal cosa. Y dicen el listado. Hey, I will go to the supermarket to get some milk. Voy a ir a conseguir algo de leche. No dicen to buy, no dicen a comprar, dicen to get. Menos van a decir to obtain, to acquire. No, es to get something, conseguir algo. Bueno, veamos uno más. Dice este que es to come to a specific place, like arrive or reach. Aquí ya se pone rara la cosa, ¿vea? Porque, vaya, comprendemos. Vaya, get significa obtener, significa conseguir, significa adquirir. Hasta ahí estamos bien. Pero ahorita nos encontramos con una definición en donde nos dice que puede significar arribar o llegar a un lugar o alcanzar, eso sería reach, alcanzar un lugar de destino. Entonces tenemos, por ejemplo,
to get home late, to get to the airport, to get to the school, to get to the college. ¿Qué significaría eso? Es un verbo que nos estaría diciendo, bueno, necesito llegar a un lugar. To get home late sería, bueno, llegar a la casa tarde. Ahí tendríamos, digamos, estos que vendrían siendo variantes, ¿verdad? Variantes de el get. Regáleme un segundito en línea, permítame un momentito. Okay, thank you for waiting. Let's continue. 21. To succeed, become enabled, or be permitted. En este caso, el get significa, bueno, alcanzar algo, tener éxito en algo, succeed. Hacer que algo esté habilitado o que tenga permiso de algo. Veamos acá. Dice el ejemplo, you get to meet a lot of interesting people. En ese caso, sería algo así como, bueno, es necesario que puedas conocer a muchas personas interesantes. Es como una meta, ¿verdad? Cuando se dice es necesario, es una meta. Pero la traducción para nosotros, en este caso de get, pegaría con eso. Bueno, me propongo una meta, entonces necesito esto para alcanzar esa meta. En este caso, you get to meet sería, bueno, necesitas. No tiene que ver con obtener, ¿verdad? No tiene que ver con conseguir. Tiene que ver con una necesidad para cumplir una meta. Entonces, y aquí ya es donde el get nos enreda más, ¿verdad? Porque hemos pasado por obtener, conseguir, eh, adquirir, y ahora se nos agrega llegar a un lugar, alcanzar un lugar físico y ahora alcanzar una meta a través de algo que se necesita. Pero bien, hay más. Esto es como verbo. Ahora como noun. Como noun dice is an offspring or the total of offspring, especially of male animal. To get up and stealing. En este caso se le aplica a los animalitos, ¿verdad? Principalmente a lo que son los machos, que tiene que ver the get. Y eso es lo que distingue, ¿verdad? Entre una y otra cosa. También the get puede estar relacionado a regresar una pelota, como por ejemplo cuando se juega tenis, el hecho de golpearles es the get, es como decir que hemos hecho un punto, nos dice acá, o que hemos anotado contra un oponente. Bueno, esas son algunas definiciones. Ahora se viene lo interesante y es los idioms. Y en los idioms vamos a hallar el get junto a preposiciones, junto a adjetivos o junto a adverbios. En el primero tenemos get back. Vean cómo al agregar la palabra back, el significado de get varía muy, en muchos sentidos. To come back or return. Es como decir regresar o retornar algo. When will you get back? ¿Cuándo
retornas, cuando regresas. Entonces aquí significa regresar, get back. To recover or again. Dice, he got back his investment with interest. Recuperar algo. Entonces dice que en ese caso, él got back, recuperó su inversión con intereses. Recuperar. Y el último es to be revenged. Ser vengado o ajusticiado. Dice, she waited for a chance to get back at her accuser. Dice que ella esperó un chance o tener la ocasión para vengarse de su acusadora. Get back. En este caso, cuando el get back se aplica a una persona, esa es la condición, estaríamos diciendo que es vengarse de esa persona. Bueno, vamos a ver otro más. Dice el get going. Miren, este es con going. O sea, este se agrega con el ing, con la forma ing del verbo go. Es to be in act. Estar en pleno acto de algo. Dice, they wanted to get going on the construction of the house. Ellos querían estar yendo a la construcción. O sea, se refiere a actuar, a formar parte de un proceso. To increase one speed, dice la otra, o make haste, incrementar velocidad. Dice, if we don't get going, we'll never arrive in time. ¿Qué significaría eso? Bueno, si no nos damos prisa. Si no nos damos prisa, no llegaremos a tiempo. Get going, como darse prisa sería en este caso. Get it, este es informal. Puede ser to be punished or reprimanded. Sería cuando alguien le dan una reprimenda o es castigado. Dice, you will, es la contracción de you will. You'll get it for breaking that base. You will get it. Es como cuando aquí dicen, mira, te la ganaste. Te ganaste eh, tu tunda o te ganaste tu castigo, ¿verdad? Por hacer esto. También puede ser to understand, grab something. This is just between us, get it. Es como para confirmarle a alguien que sí comprendió algo. Bien. Es como cuando decimos copy that, or you copy me, me copias. Eso solo queda entre nosotros dos, le dice, get it, ¿entendido? Es sinónimo de decir entendido o que comprendió. Eh, Vamos a ver, bueno, aquí hay algunos que son del slang, ¿verdad? Ya les he dicho que las definiciones de slang siempre tienen algunas cosas muy vulgares, como aquí nos lo define, son expresiones vulgares, de hecho, ¿verdad? Un poquito sacadas de tono. Hay otras que pueden tener esa connotación, otras directamente están relacionadas a esas. En este caso, get it on dice que es informal, to work, perform, satisfy harmony, energy, or develop strong rapport as in music. Get it on es como cuando decimos pusieron la onda, vea, o realmente prendieron a la gente. Serían eso, porque se relaciona a la música y tiene que ver con que un grupo de personas o con un performance, es decir, con, con un show más que todo, ¿verdad? Algo que eh, en lo cual el desarrollo del show prendió a la gente, ¿verdad? Es decir, get it on. Es como ponerlos en onda, diríamos. Bueno, hay otros más. Estos son parte del slang. No los vamos a tocar ahorita. Pero pueden ver que hay unos más. Vamos a tocar uno que sí es bien importante, que es get together. Get together puede ser acumular. Acumular algo together. Puede ser también congregarse o reunirse
o puede ser como estar de acuerdo. De hecho, get together se usa a veces para cuando estamos de acuerdo en la opinión de alguien o en algo que se procedió. Ahí tendríamos tres usos más del get together. Get up. Miren, get up. Get up lo hemos conocido normalmente para levantarse, pero puede ser to sit up, stand or rise. Levantarse del lugar donde estamos sentados. Levantarse de la cama, to rise from bed, que es lo normal para lo que se utiliza. Puede ser también como ascender, sobre una superficie más alta. Puede ser to prepare, arrange, organize. Preparar, arreglar o organizar. Por ejemplo, to get up and exhibit sería como preparar una exhibición. Puede ser también to draw upon martial rules. Puede ser to acquire knowledge, adquirir conocimiento. Cuando se le dice a un caballo, ¿verdad? Un caballo precisamente es go ahead, go faster. O sea, si a un caballo le dicen get up, get up, get up, es como estarle diciendo que vaya más rápido. Así los entreno, a que respondan a get up y no a go. To dress. Eh, por ejemplo, eso tiene que ver con vestirse con un traje o disfrazarse de algo. Dice, she got herself up. Ven, got herself, somebody up. Significaría, bueno, ella se disfrazó de astronauta. Produce in a specific style as a book, producir en una forma específica o un estilo específico como en el caso de los libros. Bueno, y aquí viene cuando se usa con o have o have got, que ya lo explicábamos. Es to possess or own or have. Es para darle más énfasis a lo que tenemos. Dice, she got a new car. Decíamos, bueno, eso vendría siendo como ella obtuvo un nuevo carro, tiene un nuevo carro, pero con énfasis. How you got the tickets? Hey, tener los tiquetes. ¿Qué implica que tener los tiquetes? Que los pagaste y ahora son tuyos. Por eso to possess. Tener cosas. Cuando compramos cosas, se suele decir siempre con el have got, porque eso da la idea de que, bueno, esto es mío porque yo pagué por ello. Es mío porque está en mi cuerpo, intrínseco en mí. Si es algo del physical appearance. También es un más, pero esto se usa cuando es seguido del infinitivo. He got to get a doctor. Esto es como redundante, ¿vea? Porque he got to get. Em, es como decir, él tenía o él tuvo que ir a un doctor de cualquier forma. To suffer puede ser también sinónimo de sufrir algo. Have you got a cold? Mira, te dio un catarro, te dio la gripe. Bueno, ahí tenemos muchas otras situaciones de get. Tenemos acá más usos como obtain, acquire, procure, secure. Creo que aquí no nos aparece lo que vamos a ver en la clase propiamente, pero sí hay mucha más información. Eh, Get, ¿verdad? Se puede utilizar con muchas cosas. Nos habla, por ejemplo, de la passive voice, como en la voz pasiva. Se usa también en el inglés americano en la forma gotten. Pero dice que esto es un poco criticado, ¿verdad? Utilizar gotten en términos de receive o to acquire. Have o has got es en el sentido de más y viene su uso a partir del siglo XIX, donde ya have y has se tienden a contractar. You have got to carry your passport all time. Fíjense, bueno, tú debes andar siempre, todo el tiempo cargando tu pasaporte. Indica posesión, dice, de algo. Bueno, hay muchas más notas respecto de esto, ¿verdad? Lo que quizás no vamos a tener ahorita es tiempo de cubrir todo lo que get puede significar. Pero es un verbo que es muy versátil, tiene muchas definiciones.
Y debemos tener eso en cuenta, ¿verdad? Porque a veces lo vemos como la forma normal. Así que hay que tener en cuidado esa situación. Aquí tenemos algunos usos en algunas oraciones, pero que no necesariamente tienen que ver con el verbo. ¿Cómo saber cuando algo no tiene que ver con el significado del verbo? Siempre vamos a ver el hyphen. Siempre que esté un guioncito separando el get o cualquier otro verbo de algo, por lo general son nombres los que se están utilizando que tienen que ver con get. Ahora, nosotros vamos a trabajar ahorita aplicando lo que es get a lo que serían los adjetivos. Entonces, en el caso de los adjetivos, tenemos muchas expresiones. Esto que está encuentra acá es, es un listado de idioms que se usa get. Por ejemplo, vamos a ver algunos. Get a break es como darse un descanso, ¿verdad? Como dar un receso. Eh, Luego tenemos, por ejemplo, get after, que es ir persiguiendo o estar detrás de alguien. Get in touch, que significa estar en contacto con alguien. Get sick, por ejemplo, que es para decir enfermarse, ¿verdad? O estar enfermo. Tenemos get ahead, que es como seguir adelante. Nos aparece get along, que es llevarse bien entre personas, entre amigos, familiares. Eso es get along. Tenemos get on, que es como ponerse a trabajar, ¿verdad? We have to get on, hay que ponerse a trabajar. Tenemos bueno, el get back ya lo habíamos visto. El get busy es bien importante, es estar muy ocupado. Get better es que te mejores pronto, ¿verdad? Que estés mejor de salud. Nos aparecen, veamos por acá. Get through, este que es como superar algo, ¿verdad? Poder superar un obstáculo. Ya habíamos hablado de get up y ya vimos que tiene otros significados. Get well, que sería como decir que te mejores pronto. Pero time is over. Well, that gonna be all. Con eso terminamos por lo menos esta parte del get. Para la siguiente clase vamos a trabajar con los adjetivos, que como pueden ver en dictionary.com no se nos meten muchos adjetivos. Aquí vamos a usarlos en términos de decir ponerse enojado, ponerse triste, ponerse celoso. Ahí vamos a usar el get. Goodbye, have a good one. Take care. I wait you on Monday first, God. Bye, teacher. Thank you. Goodbye, everybody. Thank you so much.